Ser podcast. Eneko Sagardoy, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Sagardoy no es que sea un apellido feo y popular, viene de Manzanal, lugar de manzanos. ¿De dónde viene? Exactamente, yo creo que vendría de Manzanal, porque Sagar es manzana, así que todo muy unido a la tierra. A Eneko le hemos visto esta temporada en Tan solo el fin del mundo, esa adaptación de la obra de Jean-Luc Lagarce de la que hablamos aquí, que nos contaba el regreso a casa del hijo pródigo, una obra sobre la familia, sobre los monstruos en la familia. Ahora interpretas a otro hijo en Lucha y metamorfosis de una mujer, de Edouard Louis, aunque la obra podría haberse titulado Lucha de un hijo para no convertirse en un hijo. ¿Qué tienen en común estos dos hijos, el de Louis y el de Lagarce? Muchísimo. De hecho, había momentos en que me costaba discernir un poco los textos y los mundos de cada uno. Probablemente porque no están tan alejados y se alimentan, ¿no? Sobre todo el de Edouard del texto de Lagarce. Creo que a los dos personajes les cruza muchísimas violencias, ¿no? Como la violencia de clase, la violencia homófoba, también la machista. También son ejecutores de algunas de estas violencias y para mí es ahí donde reside el interés de los dos personajes en este caso. Vamos a ir entrando en todas esas violencias, pero ¿te afecta? ¿Cómo te afecta? Si es que te afecta interpretar durante tantos meses a estos dos personajes tan traumatizados por una infancia, por su sexualidad, la relación con la familia. Bueno, para mí es un placer interpretarlos, es lo de siempre, ¿no? Yo siempre me tengo que divertir mucho para trabajar a gusto y para sentir a estos personajes cerca, ¿no? Es verdad que, bueno, vienen de infancias muy hostiles, ¿no? Los dos, voy a hablar más de Eddie, pero bueno, han crecido en un entorno muy precarizado, ¿no? En familias muy obreras, donde la rueda de la violencia parece algo imparable, ¿no? Estamos hablando de los 90, de una ciudad de las afueras de París, donde parece no caber la esperanza, ¿no? Ni para la madre de él, ni para él, ni para sus hermanos, ni para su padre, ¿no? Que están totalmente destinados parecen estar destinados a la pobreza y a la violencia. Entonces, pues sí, entrar en este mundo evidentemente remueve, genera respeto también, ¿no? Porque son personas muy fáciles de estigmatizar de alguna manera, pero también un claro ejemplo de que la meritocracia y toda esta mentira, pues es eso mismo, ¿no? Una gran mentira, y que realmente ese final feliz, ese sueño americano, pero francés también, que no entiende de fronteras, no existe, ¿no? Y la realidad es bastante más dura y jodida de lo que aparenta. Lucha y metamorfosis de una mujer está dirigida por Fernando Bernués y Eva Trancón interpreta a esa mujer, a tu madre. La madre se pasa la obra prácticamente sentada en una silla, mientras que tú la evocas su memoria, los recuerdos que habéis compartido en esa infancia y adolescencia. ¿Cómo es ese diálogo que mantienes con alguien tan presente, pero tan ausente que es casi como un fantasma sobre el escenario? Totalmente. Es algo estimulante, la verdad. Yo antes de empezar los ensayos decía, ¿cómo voy a tener a una actriz ahí callada? Yo venía de hacer también la clausura del amor en euskera, donde también hablábamos sin parar, teniendo al interlocutor callado durante casi una hora, ¿no? Pero en este caso tengo a mi madre, que sí interviene con algunos textos en momentos puntuales de la obra, pero hay algo muy poético para mí y muy inspirador, porque no es lo mismo hacer un monólogo sin nadie que hacer un monólogo pese a que el otro actor o la otra actriz tenga tan poco texto, ¿no? Hay algo de ella, de su mirada, de su presencia, que genera impulsos y agarraderos para lanzar el texto, para activar las acciones, y eso siempre ayuda en la interpretación. Y por otro lado, esto que decías de algo fantasmagórico, ¿no? De la madre que padece, pero también disfruta esta especie de metamorfosis, de casi un cambio de vida integral cuando huye a París, pues de alguna manera sí que me emociona, porque veo en ella, estando sentada y quieta, pero en esa estaticidad veo la madre que fue cuando me daba hostias
la madre que me generaba vergüenza cuando la veía venir a mi instituto, la madre que casi no reconozco cuando se empieza a vestir con ropa barata pero nueva en París, y todas esas madres caben en Eva Trancón, en esta actriz sentada y casi callada durante toda la obra, y creo que eso es algo estimulante para mí y para el público también, porque no dejan de verla en una pantalla, en 2 pantallas grandes, en un primer plano durante toda la hora que dura la función. Estáis fantásticos los dos, la verdad. Tu personaje nos cuenta la historia de tu madre, de tu infancia, de tu adolescencia en un ambiente, Leo, de miseria y de tensión. Una madre desequilibrada, es decir, con desajustes emocionales, un padre ausente, borracho, violento, infiel. Tú sufres bullying por ser homosexual. ¿Es un intento, este texto, de justificar a la madre o es un exorcismo de los demonios del pasado? Yo creo que ninguno sale bien parado en un sentido, ¿no? Porque hay violencias que no tienen justificación. Tú puedes entender el contexto, puedes intentar comprender. Creo que es más un ejercicio de acercamiento, tanto hacia la madre, que también es violenta, como para con el hijo también, ¿no? El hijo es homosexual, ha recibido este bullying horrible, se ha sentido ajeno en su propia casa, sin ningún tipo de esperanza. Pero lo interesante para mí de la obra de Édouard, que también es transversal en todas sus novelas, ¿no?, es esta incongruencia de los personajes, de aun siendo un sujeto político rebelde, ¿no?, y que tiene que contestar a muchas violencias y tiene que defenderse, también ejerce esa violencia, ¿no?, en este caso sobre su madre. Y hay algo interesante en esto, ¿no?, que por eso no sé si justifica sus acciones, pero sí al menos ayuda a entender la complejidad de estos personajes, ¿no? Es muy fácil para mí dibujar arquetipos de hombres, mujeres violentos, víctimas de la homofobia, pero creo que siempre es mucho más compleja la realidad, ¿no? Y en este caso ver a este chaval, como es Édouard Louis, también ser violento y ejercer de alguna manera la violencia machista, pese a todas las opresiones que sufre, creo que es muy cercano a la realidad y que nos ayuda, mediante esta reflexión que hace la obra, a acercarnos a la realidad y a estas personas de una manera más respetuosa y más profunda. Porque el machismo está en todos lados. Claro, hay una reflexión ahí muy interesante. Un hombre frente a su madre o un hijo frente a su madre no deja de ser un hombre frente a una mujer. Totalmente. Yo todavía recuerdo la época en la que me di cuenta de que mi madre, más allá del título de amá o de mamá, tenía nombres y apellidos. Y era una mujer que tuvo su vida antes de nacer nosotros, que sigue teniendo su vida, y que ese rol no es el definitorio, ¿no? O no es el que sintetiza su identidad. Y darme cuenta de eso probablemente me costaría más por ser hombre también, no tengo ninguna duda. Pero creo que es algo que no debemos olvidar los hijos también, ¿no? Y digo los hijos adrede. Somos hombres, y por mucho que nuestra madre sea nuestra madre y nosotros seamos hijos, y hay establecidos normalmente una serie de roles, no dejamos de ser hombres. Y estamos perfectamente educados en este sistema heteropatriarcal machista, y por lo tanto desarrollamos evidentemente conductas machistas, las cuales tenemos que estar alerta para identificarlos, ¿no? Es un trabajo, yo creo, de desaprendizaje que dura muchísimos años, pero que no justifica el ser hijo de para tratar o hablar o desatender o descuidar a la madre de uno mismo, ¿no? Estamos revisitando mucho la infancia, estamos desmontando también los mitos y valores tradicionalmente asociados a la familia. ¿Vivimos anclados en una melancolía por el pasado y la desesperación por el futuro, y esto nos hace envejecer prematuramente, como se dice en la obra? ¿Estamos atrapados? Yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? La familia misma es una jaula que puede ser más opaca o más difusa, pero está ahí, es una institución forzosa, ¿no? Tú no has pedido tener la familia que tienes. Entonces hay algo que se te viene dado, en el mejor de los casos.
Entonces, evidentemente, yo creo que esto ya, la existencia de la familia misma como institución ya genera una contrarreacción de querer huir o de querer rebelarse o de querer definirse, ¿no? Y alejarse de esa familia. No siempre, pero se dan los casos, y en este caso todavía más. Creo que esa desesperación que sufre Edouard Louis en su infancia, esa amargura, sí, probablemente le haga envejecer prematuramente, porque se enfrenta muy de pequeño a toda esa homofobia, ese machismo en casa, a esa violencia que en teoría no te toca vivir cuando eres niño, ¿no? No debería de tocarte nunca, pero pues de niño aún menos. Se siente totalmente vulnerable y abandonado. Y creo que eso te forja. No por eso romantizo que esas personas siempre luego son más válidas, ¿no? O tienen más herramientas. A veces no, a veces es una centrifugadora en el que genera simplemente más violencia, ¿no? Pero en este caso yo creo que Edouard Louis ha sabido huir de ahí, hacer una huida hacia adelante, que muchas veces es denostada, pero yo la defiendo mucho en según qué casos. Y a partir de ahí consigue, pese a tener esa vejez prematura, revivir probablemente muchas etapas de su juventud más tarde de lo debido, ¿no? De lo que mandan las normas sociales, al igual que le pasa a su madre, ¿no? Que se ve encarcelada en esa relación con un hombre al que detesta desde muy joven y de pronto descubre la vida o descubre otras vías ya cuando es mayor y cuando en teoría no le toca. Y me gusta que la obra hable de estos destiempos, esta falta de sincronía en muchas vidas que puede ser la mía propia también. Se puede huir de la familia, se puede huir del lugar a París, pero hay cosas de las que es más difícil escapar, ¿no? La madre nació en los suburbios de una gran ciudad al norte de Francia. Su madre no trabajaba, su padre era obrero en una fábrica, el padre murió cuando ella tenía 10 años y la de ella es una lucha por la libertad, por sus sueños, pero claro, lo adelantabas antes, ¿cómo están delimitados esos cambios y esos sueños por la violencia de clase hoy, por el auge de la extrema derecha en los barrios obreros? Es casi imposible, ¿no? Nos pueden vender lo que quieran, pero es muy difícil salir de esos entornos. La violencia es aplastante y el tiempo que tenemos de vida es definido y no da tiempo a superar esa violencia la mayoría de veces, ¿no? Creo además que flaco favor hace este discurso de si te lo estudias lo sacarás, si te lo trabajas te irás. Es mentira, es imposible. Si no, el sistema en el que vivimos no se sostendría, ¿no? Un chaval, en este caso de una familia obrera, precarizada hasta el límite, donde la pensión del padre casi no da ni para alimentar a uno de los hijos, ¿cómo vas a salir de ahí? Es casi imposible. Es por eso lo extraordinario de la vida de Edouard Louis, que con mucho cuidado, no hay que idealizarlo ni hay que romantizarlo, porque no es extrapolable casi a ninguna familia, ¿no? Y ahí está lo terrible de esta historia. Él mismo dice, ¿no?, que pese a que su madre también huye del pueblo, el huir del pueblo, salir de la casa, separarte del marido, tampoco supone un directo cambio de clase de ninguna manera, pero ni de condiciones económicas o sociales o culturales, ¿no? Ella huye a París, su madre, pero aún sigue comprando novelas de amor en el supermercado, no gana dinero, depende del hombre con el que vive. Por lo tanto, sí, es una metamorfosis, hay algo de sueño cumplido, pero de ninguna manera es sanador o revolucionario desde la raíz del problema real, ¿no? Es un final feliz, no feliz, porque es realista y me gusta que así sea, porque ya nos engañan bastante fuera, al menos que en el teatro pues estemos un poco más cerca de la realidad, aunque sean mintiendo, ¿no? A propósito de esto que comentabas, en medio de esa desesperación económica, mi padre sufría y, como la mayoría de las personas que sufren, quería que los demás también sufrieran. No sé si esto explica quizás ese auge de los extremismos, ¿no? Si a mí me va mal económicamente, si mi vida es una mierda, no estoy satisfecha con ella, que a todo el mundo también le vaya mal, que esto reviente.
Decías que Eduard se sentía abandonado y vulnerable. No sé si la izquierda tampoco está dando respuesta a estas situaciones. Estamos abandonados y vulnerables. Yo sí que diferenciaría esta rabia que tienen las personas violentas, machistas, que disfrutan de una clase de privilegios, ¿no? Y las personas que aun siendo también de esa manera, no gozan de esos privilegios y es más, soportan la violencia de todo un sistema, ¿no? Económico, social, político. Pero es verdad que en cualquier caso es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y desde luego a la vista está, vemos la situación, acaban de ser las elecciones europeas, algo no está funcionando. Esos votos de la extrema derecha, ¿de quién vienen? Que pueden venir de familias más precarizadas o más elitistas. Creo que en todas las casas entra el extremismo y, por diferentes vías y por diferentes motivos, ¿no? Pero creo que tenemos que andar con mucho cuidado en culpar a veces a gentes con menos recursos de toda esta vorágine. Si alguien tiene la culpa son las élites, aún sin quitar de vista, por supuesto, y sin desmerecer todas esas violencias que siguen también ocurriendo en casas muchísimo más humildes, ¿no? Esas élites, el mundo de la burguesía, la gente de la ciudad, los privilegiados, los burgueses, cómo está la situación de la sanidad, que también se aborda en la obra. El teatro, la literatura, la cultura en general es una capacidad de apoderarse de una vida que no nos corresponde, pero, y última pregunta ya, no sé si la distancia social contamina todas las relaciones. Y una cosa es lo que disfrutamos en comunidad en el teatro y luego en la vida real cuando salimos es imposible que ricos y pobres tengan una relación de amistad. No digo ya más allá. Es imposible. Es casi imposible. A mí me gustaría decir muy certeramente que el teatro cambia la vida y tiene el poder de cambiar el mundo, ¿no? Claro. Lo tendrá en una medida muy pequeña. A mí me gusta pensar que hago teatro para comunidades más pequeñas y más tangibles, ¿no? Que esos pequeños cambios del día a día nos afectan y pueden hacernos sentir mejor. Pero el teatro como un agente que va a cambiar el futuro de este mundo, de esta sociedad, de este sistema político, me parece algo naif, ¿no? Yo creo mucho en el poder del arte y del teatro como un espacio y una acción reveladora para la autorreflexión, pero también para la acción social y colectiva, ¿no? Sin ninguna duda, si no, no haría teatro. Pero creo que desgraciadamente aún hoy, y espero que dentro de muchos años también, los teatros son los pocos espacios que nos quedan como islas, espero que no como oasis, para que por unos minutos al menos genere conversaciones, nos miremos y que a partir de ahí los más generosos y los más aplicados pues intenten que sus vidas sean transformadas, aunque sea de una manera sutil o casi invisible, ¿no? ¿Qué es la libertad y cómo nos tienta la llamada de la libertad? Libertades, en plural. En plural siempre me gusta más. Creo que aquellos lugares, aquellas acciones, aquellas personas que te hagan sentir mejor, más libre, con menor necesidad de privilegios, esos espacios son realmente, yo creo, los que otorgan libertad, ¿no? O los que simplemente nos hacen sentir más tranquilos. Yo la tranquilidad la uno mucho siempre a la felicidad, ¿no? Y en este caso Édouard Louis la encuentra, aunque sea intermitentemente, en su arte, en su escritura y en este caso en contar y intentar entender, como dice, la vida de su propia madre. La obra dura menos de una hora. 52 minutos. Eso será un aliciente para algunos. Incluso para nosotros. También. Está muy bien, está muy bien. En esta época que estamos acostumbrados también a ir tan rápidos, creo que 52 minutos la gente podrá mantener la atención, pero creo que es lo que tenía que durar y esto de alargar y dilatar historias que no tienen ninguna necesidad, yo lo odio y creo que son 52 minutos con el público a unos centímetros de nosotros
y es una intimidad que para mí es una gran suerte vivirla aquí en Madrid también hasta el 7 de julio. Claro, una puesta en escena muy limpia, muy sencilla, con una silla y esas dos pantallas donde vemos el primer plano de la cara de la madre. ¿Esto qué aporta? Bueno, yo creo que aporta toda la escucha, ¿no? Es como si entraras también en la conciencia de Edouard Louis, donde su madre tiene tantísima presencia. Ves a una actriz también transitar por emociones y por estados muy, muy distintos con ese primer plano. Y quiero pensar que también el público verá en esa imagen, a veces como una ensoñación, a veces como una pesadilla, a sus propias madres, ¿no? O mujeres que han sido importantes en su propia vida. En ese sentido, el trabajo que hace Eva Trancón es impresionante porque salta de un año a otro de estados anímicos muy extremos y lo vemos también en esa pantalla que de alguna manera encapsula al propio Edouard Louis también. Un par de preguntas breves para terminar. Estás en una serie de Roland Emmerich sobre gladiadores que se estrena en Amazon este verano. ¿Cómo ha ido con Anthony Hopkins en Roma? Pues muy divertido. Fue casi todo el año pasado rodando allí y una superproducción de Hollywood, haciendo de auriga, con 4 caballos tirando del carro, leones, tigres, bueno, pues un peplum con todas las letras. Y trabajar con un equipo internacional de ensueño, ¿no? Ha sido impresionante en inglés y divertirme muchísimo. A ver ahora el resultado. Acabas de terminar el rodaje de Carmele, adaptación del libro La hora de despertarnos juntos, de Kirmen Uribe. También has dirigido un corto, La noche eterna, debut en la dirección. ¿Cómo han ido estos dos proyectos? ¿Qué tal ese debut dirigiendo? El debut dirigiendo muy divertido. Me lo pasé muy bien. Fueron 2-3 años trabajando. Ahora se puede ver en Movistar Plus ya el corto y muy bien, había algo que quería probar de tantos años rodando, de querer pertenecer como a esas conversaciones que se dan también cuando diriges algo, ¿no? Donde hablas de una manera colectiva con un grupo de gente que piensa cada uno en su gremio cómo aportar para esa historia, ¿no? Y siempre yo estaba ahí de voyeur en los rodajes y decía, me encantaría estar ahí y nutrirme de esto y crear algo que no existe, ¿no? Los actores de alguna manera siempre llegamos con la mesa muy puesta. Es una gran suerte, ¿no? Pero ahí sí sentía que había algo que perdía y que me interesaba vivir. Y por eso pues el formato de cortometraje me parecía, bueno, pues una manera de acercarme a eso con un poco menos de miedo y ha sido muy placentero. Y nada, y el rodaje de Carmele, pues una maravilla, la película de Asier Altuna, que ya vendrá el año que viene, donde he aprendido a tocar la trompeta y hemos estado ahí en la Guerra Civil, de años 30, 40, Venezuela, París, Bilbao, una locura también. ¿Cine, series? ¿Qué te aporta el teatro? ¿Qué tiene el teatro de especial? Bueno, no sé, yo siempre digo que no tengo un hijo preferido, ¿no? Depende de los proyectos, hay películas horribles en las que participas, hay obras de teatro horribles en las que participas por necesidad o por X motivos, ¿no? Pero por eso no los comparo, pero desde luego el teatro lo que me da es una adrenalina muy grande, la opción también de experimentar, de ensayar, de fallar, de ir más allá. Y sentir esto que comentábamos, el poder de llegar a la gente, de mirar a los ojos, de sentir su respiración de alguna manera y poder modular lo que haces cada día, siempre igual, pero siempre diferente. Y creo que eso del directo no te lo da nada en la vida, ¿no? Entonces, para mí es algo que me mantiene muy despierto, muy estimulado y que necesito volver todo el rato. Sin el más leve asomo de duda, en Eco Sagardoy algunas separaciones son más brutales que una ruptura. Eskerrik asko, gracias por haber estado en La Hora Extra. Eskerrik asko zuei.